La, la clase anterior nos habíamos quedado en las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo tienen sus principios de igualdad de las condiciones de trabajo, es decir, que implica la suspensión de contratos económicos y laborales discriminatorios por el concepto de raza, edad, sexo, nacionalidad, etcétera. Jornada de trabajo significa una relación de tiempo, duración de trabajo, de la actividad productiva realizada, el tiempo disponible del trabajador a disposición del patrón. El trabajador como patrón podrá fijar la hora de la jornada sin rebasar los términos de la jornada. Existen tipos de jornada. La jornada diurna, que está entre las 6 de la mañana y las 8 horas, ¿sí? Que son con 8 horas de trabajo. Salud, la mejor salud de los hombres y mujeres, obviamente, contribuir a la convivencia familiar y conmemorar acontecimientos. Hay 3 tipos de descanso. Descanso semanal, el descanso obligatorio, trabajo, uno descanso como servicios en domingo, deberá recibir una vez y están las fechas de México, así que vamos a la legislación en México, es decir, aquí en que están colocados por el trabajo prestados en una jornada de trabajo. Trabajo en un desde el día del 20 de diciembre como mínimo, que sí, creo que sí estamos trabajando. Bueno, continuando, es importante que nosotros sepamos esto y le demos la importancia. Ahora vamos vamos a hacer de otra forma y les voy a presentar. Entonces vamos a iniciar de lleno con... vamos a iniciar de lleno. Empezaremos entonces a ver el código de trabajo en el artículo número 1, el título primero, capítulo único, es decir, que solo tiene el título primero, solo tiene un capítulo, y habla sobre las disposiciones generales. En el artículo número 1 habla de cuál es la función del código de trabajo, y es regular los derechos, derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver conflictos. Entonces, la función del código de trabajo es regular los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del patrono como de los trabajadores. Y en algún momento, si se hace un conflicto, resolverlo, ¿sí? Aquí habla sobre qué es empleador en el artículo número 2, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá están basados o están apoyados en ciertos artículos de ciertas, por ejemplo, aquí está la Constitución Política de la República de Guatemala y habla de los artículos 101 y 103, también habla del 109, ¿verdad? Entonces dice, patrono es toda persona individual jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Muy bien. Sin embargo, no están sujetas a disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público, a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política. En el artículo 119 de la Constitución Política habla sobre aquellas personas jurídicas de derecho público, porque el Código de Trabajo regula las instituciones de derecho privado, ¿sí? O sea, podemos ver lo que puede regular de esta forma. El gobierno trabaja de una diferente forma y por eso es que hace una excepción, por eso es que dice hay una excepción. Luego vemos acá que habla sobre el artículo 3, que es trabajador, ¿verdad? Habla de que en el 4 habla sobre un representante del empleador, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, así que no lo voy a mencionar un poquito. Estos representantes obligan al empleador, obligan al trabajador, ¿sí? Dice, los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajos obligan directamente al patrono también. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios que están ligados con este por un contrato o relación de trabajo.
Habla sobre un intermediario y habla, ¿quién es el intermediario? Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores que ejecuten algún trabajo que beneficie a un patrón, ¿sí? Ese es intermediario. Entonces podemos decir que hay un patrono, hay un trabajador, hay un representante y hay un intermediario. Solo con esto llevamos ya 4, ¿sí? Entonces espero que vayan ahí contando. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con con los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución del presente Código, de reglamentos y demás disposiciones. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios, ¿sí? Libertad de trabajo, esto es importante. Esto está también apoyado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 4, 43, 101, 102A y 106, ¿sí? También está respaldado con otras leyes que ustedes lo observan ahí de esta forma, pero solo vamos a mencionar la Constitución, ¿sí? Bueno, dice, solo mediante resolución de autoridad competente basada en la ley dictada por motivo de orden, interés o interés nacional, podrá limitarse a una persona de su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le parezca o que le plazca. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Los patronos no pueden ceder, enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo ni proporcionar a otros patronos, trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva de patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de otros. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga en la respectiva empresa. Por ejemplo, cambian de jefe, eso no tiene que afectar el contrato laboral, ¿verdad? En teoría está prohibido, si cambian de jefe, cambian a los demás. O sea, el contrato es independiente, ¿verdad? Lo vamos de esta forma, porque si se va un jefe, viene otro jefe, entonces no debería de cambiar la forma laboral, ¿verdad? O sea, el vínculo jurídico y laboral que se tiene entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Hay unas prohibiciones en lugar de trabajo. En el artículo número 7 dice, se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. No se puede trabajar en base a eso, ¿sí? Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen a las disposiciones de las leyes de los reglamentos respectivos. Eso no se puede hacer, ¿verdad, jóvenes? Libertad de comercio. Es libre de ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrar suma alguna por tal ejercicio. Quedan salvo los impuestos, tasas, arbitrios establecidos legalmente. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores o intereses de los trabajadores o de la colectividad, hablamos del lugar en donde está, en la zona, ¿verdad? Prohibición, uso idiomas extranjeros. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen de esta forma inmediata la ejecución de las labores deben de ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben de hablar este dialecto. Es decir, jóvenes, si la empresa
tiene toda la obligación de que todos los manuales, todas las instrucciones, todas las órdenes sean en español. ¿Por qué? Porque están en Guatemala y el idioma oficial es el español, ¿sí? Pueden presumir que se habla inglés, portugués, francés, de otros idiomas, ¿verdad? Pero las indicaciones, las instrucciones tienen que ir en español. ¿Por qué? Porque se da por enterado de que no podemos darle una instrucción a un trabajador si este trabajador no sabe hablar el idioma. Entonces, obviamente, esta persona no va a poder realizar correctamente su función. Entonces, por eso es que se puso eso. Principio de indemnidad. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos que les otorgue la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos. A ver, ¿esto qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Tú lees en el código de trabajo que en este momento se te están violando algunos derechos como trabajador y vas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vas a poner una denuncia, ¿sí? Ellos hacen un caso, levantan el caso, hacen las respectivas investigaciones y llegan a la empresa, hacen los cotejos y todo, y en definitiva se dan cuenta, el Ministerio de Trabajo se da cuenta que se están violando unas situaciones de laborales al trabajador. Vienen ellos y le ponen una multa a la empresa, ¿sí? Por haber ejercido mal. La empresa no puede despedirte ni tener represalias contra tus acciones, ¿verdad? Si te despiden, entonces eso están rompiendo el principio de indemnidad, ¿sí? Porque no pueden tomar represalias contra los trabajadores, ¿sí? ¿Qué pasa si te despiden? Bueno, tú vas, entonces te despiden, dices que te despidieron porque pusiste una denuncia y ellos tienen que reintegrarte al trabajo. Es obligación de ellos que te integren por una cantidad y un tiempo determinado, no te pueden despedir, ¿verdad? No sé si eso lo sabían ustedes, pero ahora ya lo saben, ¿verdad? Exención de impuestos, principio de gratuidad. Quedan exentos los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas en relación con aplicación a este código. Todos sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual, exención rige para contratos, convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Ahí estamos hablando de los patronatos y se recuerdan de los sindicatos y todo. Bueno. Principio de irrenunciabilidad. Eso está apoyado en el artículo número 106 del Código de la Constitución Política, ¿sí? Y habla que son nulos y optio iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución, tergiversación de los derechos de la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás, aunque se presente a un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo, un pacto convenio cualquiera. O sea, es decir, no te pueden quitar tus derechos, ¿sí? Tus derechos de trabajador son irrenunciables. Aunque digan, esta persona renuncia a sus derechos de trabajador, diga el contrato. Eso no se puede hacer, ¿sí? Eso, tus derechos como trabajador o como patrono son irrenunciables, ¿sí? Bueno, en el artículo 13 habla sobre la obligación de contratarla a guatemaltecos y habla sobre los porcentajes mínimos que deben de tener las empresas de tener guatemaltecos. En la Constitución, se apoyan en la Constitución de Constitución Política de Guatemala, en el artículo 102, en la sección N. Y dice, se prohíbe a los patronos emplear menos del 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devengan, salvo de lo que particular establezcan las leyes especiales. Ambas proporciones pueden modificarse.
O sea, existen sus excepciones, ¿sí? Es decir, si tenés 10 trabajadores o querés tener 10 trabajadores, la ley establece que 9 tienen que ser chapines, tienen que ser guatemaltecos, ¿verdad? O 8 mínimo. Pero tiene sus excepciones. ¿Y cuáles son sus excepciones? Bueno, cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad en todas las circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante un acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta un 10% cada uno y durante un lapso de 5 años para la empresa o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro de un plazo al que el efecto se les conceda. Lo vamos a dejar ahí, jovencitos, porque ya es un poquito tarde, pero avanzamos hasta el artículo número 13, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. Y si ustedes tienen dudas, pueden preguntar por el chat, porque no me está funcionando los parlantes. No sé qué pasó, pero ahí lo vamos a